El día de hoy, hermanos, vamos a culminar con el capítulo número 3 del libro de Gálatas. Así que los invito a que me acompañen ahí. Gálatas, capítulo 3. Y en el versículo que nos quedamos fue versículo 23. Así que ayúdenme a llegar ahí. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a seguir cerrando la pregunta que abrió Pablo el viernes pasado. Si usted recuerda cuál es esa pregunta, lo vemos ahí en el versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Recordando un poquito del contexto, para no recordarles toda la historia, había personas en Gálatas, en Galacia, que estaban enseñando que tenían que guardar la ley, las tradiciones judías, la ley de Moisés, para ser salvos. Pablo les escribe toda esta carta para decirles que se habían maravillado, que tan pronto se habían alejado del evangelio que habían recibido. Y una de las cosas que habíamos aprendido con este libro de Gálatas, hermanos, es que la iglesia necesita recordar lo que ya se le ha explicado, recordar las bases del evangelio, recordar lo que es la ley, recordar lo que es la fe, recordar por quién vivimos, para qué vivimos. Y en esta ocasión, hermanos, Pablo les dice que es por la fe que somos salvos. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó y se le contó para justicia. Y con este principio, Pablo les argumenta a Galacia que solo por fe podemos ser salvos y justos. Entonces, Pablo, después de haber, por así decirlo, tirado a la fe, pero en realidad no estaba tirándole a la fe, sino que les había dicho que el propósito de la ley no le estaba tirando a la ley. El propósito de la ley era otro distinto que el de la fe, que era el salvar al pecador. Entonces Pablo, en este contexto en el que había mencionado que la ley se había introducido a causa de las transgresiones, como dice el versículo 19, cuando hace la pregunta ¿para qué sirve la ley?, Pablo empieza a explicar que se introdujo a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Entonces el viernes pasado empezamos a recordar para qué servía la ley. Ya Pablo nos había dicho en el principio que la ley no servía para salvarnos, al contrario, nos condenaba. ¿Por qué? Porque la ley necesita ser cumplida al 100% para poder salvar a alguien. Y claramente la palabra es clara cuando dice que todos somos pecadores, que si uno comete un pecado ya es culpable de todos, que la paga del pecado es muerte. No hay bueno, no hay uno solo. Todos han pecado. Entonces la palabra es clara cuando nos llama de que la ley no nos puede salvar. Entonces Pablo ya lo explicó en los versículos pasados. La ley por obras no es posible que nos salve, solo la fe en Cristo, solo la promesa que le dio a Abraham. Por eso a Abraham no le dijo que él era bien obediente, sino que se le contaba que él era un buen creyente. Él creía en la promesa que Dios le había dado, y eso se le contó por justicia, no porque él obedeció, sino porque él creyó, dice la palabra. Dice, de tu simiente va a salir alguien que, dice Pablo, ustedes saben que no se trata de cualquier hijo, no habla de hijos, habla de hijo como refiriéndose a Cristo. A él se refería por esa simiente por la cual íbamos a ser bendecidas todas las naciones. Entonces ya después de haber dicho Pablo, no sirve para esto la ley. Quizás puede darnos la idea de que la ley no sirve y que la ley es mala. Por eso Pablo dice después en el versículo 21, ¿acaso la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Acaso eso estoy diciendo? Por eso dice, de ninguna manera no estoy diciendo que la ley sea contraria. Por eso ahora Pablo explica para qué sirve la ley. No me sirve para salvar, está bien, pero entonces ¿para qué Dios la introdujo? Dice, a causa de sus transgresiones. Y el viernes pasado vimos que la ley era una luz que iluminaba. Decíamos que si nosotros dejábamos en oscuras este lugar, intentábamos caminar por el lugar, nos íbamos a tropezar, nos íbamos a caer con las sillas, con la banca del escalón, porque no íbamos a ver. La ley fue esa luz para el ser humano que le dijo, mira, aquí está tu pecado, ese es tu pecado. Como Pablo dice, yo vivía sin ley, pero no es que no pecaba, sino que no sabía que estaba pecando. Entonces cuando conocí, morí, dice. Pero la ley, si pudiera salvar, nos salvaría, dice Pablo, pero no es posible cumplirla al 100%.
Entonces dijimos que la ley era esa luz que iluminaba las áreas oscuras donde no podíamos ver el pecado. Así que Dios nos decía, esto es pecado. Esto que haces, dice Jesús, no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. No dice, no vengo a quitarla, vengo a que ustedes vean lo que es la ley. Y Jesús nos lo mostró todavía más allá. Dice, si tú te enojas con tu amigo, con el prójimo, ya pecaste de homicidio, ya lo mataste en tu corazón. Entonces, la ley nos muestra, hermanos, que somos pecadores. La ley es un reflejo también del carácter de Dios, lo vimos. Es una demostración del amor de Dios. Nos muestra cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo Él es santo. También nos muestra esos límites que no debemos violar. Y todo eso lo vimos el viernes pasado. Y Pablo aterriza en esta pregunta. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas? En ninguna manera. Y hoy, hermanos, en los versículos últimos, vamos a conocer cómo la ley y la promesa trabajan juntos. Ya vimos que la ley no nos salva, sino que nos salva la fe. La promesa que Dios hizo a través de Abraham, de que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones, que por Cristo íbamos a ser salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Hoy vamos a conocer cómo la ley y la promesa trabajan juntos. Así que Pablo sigue explicando la ley, dice, versículo 23, ¿estamos todos? Amén. Dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y vamos a detenernos en todos los versículos. Dice, antes de que viniese la fe, o sea, que viniera Cristo, antes de que conociéramos la gracia, estábamos confinados bajo la ley. Yo no sé si usted recuerda la palabra confinados. ¿Cuándo la escuchamos mucho, la palabra confinados? En la pandemia, ¿verdad? Era una palabra que se escuchaba. Así que ya puede tener una idea de qué significa la palabra confinados. Palabra confinados significa que una persona es obligada a vivir en un cierto lugar. Estábamos confinados en la casa, obligados a estar guardados, porque si salíamos nos íbamos a contagiar. Entonces dice aquí Pablo que estábamos confinados bajo la ley. Encerrados, después dice, ya más claro, la palabra que dice fueron confinados bajo la ley, quiere decir que la ley los guardaba, los encerraba, los protegía. Obviamente las autoridades nos decían, guárdense en sus casas por protección de nosotros, ¿verdad? Confínense en sus casas, no salgan hasta que sepamos qué es este virus. Y así muchos nos guardamos, nos resguardamos. Entonces dice que la ley nos confinó, nos encerró, hasta que esa fe fuera revelada. En un sentido, hermanos, la ley protegió a los primeros cristianos, en el sentido de que los guardaba, los protegía de la maldad. Recordemos, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, siguieron pecando. Y no fue hasta que Dios trajo la ley de Moisés que ellos supieron que era el pecado, entendieron que era el pecado. Por eso Dios dice, por eso se agregó, se añadió, a causa de las transgresiones. Entonces la ley, dice aquí Pablo, que los guardaba, los confinaba, los encerraba, hasta que esa fe iba a ser revelada. Entonces la ley, hermano, nos protege porque nos muestra el corazón de Dios. Nos protege porque nos muestra cuál es la mejor manera de vivir. Tanto así que las autoridades, si usted sabe, todas las autoridades han puesto la ley de esta vida conforme a la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra cómo es una sociedad buena, cómo una sociedad puede prosperar, no matándose, obviamente. Todos los mandamientos nos enseñan a tener una buena relación con Dios, pero también con la sociedad. Entonces, la ley nos protege en ese sentido, en que nos muestra el corazón de Dios, nos muestra la mejor manera de vivir, nos muestra cómo vivir con las demás personas. Por eso Pablo dice, la ley nos guardaba. Estábamos confinados, encerrados, para que aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, así se vivía antes. Y ese es el primer principio que conocemos aquí de lo que habla Pablo. Estaban vigilados por la ley. Estaban siendo resguardados por la ley. Después dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos
justificados por la fe. El segundo punto es que la ley nos lleva a Cristo. Recordemos, aquí vamos a ver cómo la ley y la promesa o la fe trabajan juntos. La ley nos va a llevar a Cristo. Dice, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablemos de la ley, cuando en la iglesia se hable de la ley, o si nosotros queremos hablarle a alguien de la ley, siempre hay un punto en el que debemos aterrizar. Es muy peligroso que hablemos solamente de que la ley, de que tienes que hacer esto, de que tienes que cumplir esto, así como se hablaba en Gálatas y se dejó de a un lado la fe. Siempre que hablemos de la ley debemos aterrizar en algo y es en Cristo. Si nosotros no predicamos la ley de una manera que lleve a la gente a creer en Cristo, a saber que necesita poner su fe en Cristo, a saber que no son capaces de cumplirla y que deben acercarse a Cristo, si no es así, estamos presentando la ley incorrectamente. Y a veces son muy fáciles para juzgar a las personas. Y antes de presentarles a Cristo, le presentamos la ley. No, es que tú estás haciendo mal esto, esto y esto. Y está bien decirle cuál es su pecado. Por ahí se empieza y esa es la razón de la ley. Aquí dice después que la ley nos guía a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Pero no podemos presentarle la ley y no hablarle de Cristo. La ley nos muestra nuevamente el pecado en nosotros. Nosotros podemos decirle a las personas, mira, la palabra dice esto y estás pecando en esto. Pero mira, no te digo que mañana lo cambies y lo cumplas y que intentes ser mejor. No, te digo, no vas a poder. Es lo que dice la ley. No vas a poder. Somos pecadores. El pecado está en nosotros. La única manera de que tú eres salvo es poniendo tu confianza en aquel que sí cumplió la ley al 100%, que es Cristo Jesús. Es la manera en que debemos predicar, hermanos. Ahora, no solamente predicar de la gracia, como siempre se nos dice. Por eso el tema es cómo la ley y la promesa o la fe trabajan juntos. Porque la ley es lo que nos muestra el pecado. Alguien que no sabe que tiene pecado, que no reconoce que está enfermo, no va a querer la medicina. Alguien que no reconoce que tiene pecado, no va a querer a Cristo. Dices, ¿qué necesitas de Cristo? Bueno, pues no lo quiero. Pero cuando le muestras el pecado, cuando le muestras la palabra de Dios, lo que dice, la ley que la condena, y le muestras también el camino que debe tomar, el único camino que hay, él puede ahora sí aterrizar en Cristo. Todos estamos, hermanos, en un proceso de santificación. Algunos batallan con enojarse, otros batallan con mentir, otros batallan con la flojera, otros batallan con muchas cosas. Y todos tenemos algo en que estamos siendo santificados. Nadie aquí ya ha dicho, ay, yo soy santo. Yo creo que nadie dice eso. Todos sabemos que hay algo en nosotros que cambiar. Y de viernes a domingo se nos ha presentado las cartas donde se habla de las actitudes, por ejemplo, de un buen cristiano. Pero todo eso, hermanos, no podremos cumplirlo si no caminamos por fe. La fe no solamente la necesitamos cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez. La fe se necesita ahí, en el camino, en la santificación, y hasta el día que estemos con Cristo ya no vamos a necesitar la fe, porque la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué dice la palabra que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estamos allá con Cristo, pues ya lo vamos a ver. No se va a necesitar fe para ver, para creer, ya lo vas a tener ahí. Pero ahorita que estamos aquí, necesitamos la fe para creer, para caminar y para que en los últimos días sigamos caminando por fe. Entonces, hay que permanecer en Cristo, hermanos. Por eso la ley, hermanos, nos lleva a Cristo. Y cuando presentemos la ley, no solo hay que presentar la ley. Cuando presentemos la gracia, no solo hay que presentar la gracia. Hay que explicar todo el camino que se lleva. Hay que explicar el pecado. Hay que explicar por qué somos pecadores. Hay que explicar por qué el pecado tiene una condena. Y hay que explicar por qué Jesús es el único camino que nos salva de esa condena. Pero sigue diciendo, mis hermanos, en el versículo 25, ya son los últimos, así que está algo cortito, aunque siempre digo eso y se termina acabando bien tarde, pero gloria a Dios que tenemos palabra, amén. Versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí se va a preguntar, bueno, pues ¿qué es ayo? ¿Qué significa ayo? Ayo es un siervo
cuya tarea es llevar a los niños a la escuela, cuidarlos, cuidarlos física y moralmente. Algunos griegos, hermanos, contrataban lo que ahora quizás se llama como niñeras, ¿no? O niñeros. Algunos griegos contrataban ayos, que eran simplemente siervos que se encargaban de cuidar a los niños hasta que ellos fueran pues mayores. Los cuidaban, los llevaban a la escuela, los cuidaban de cualquier cosa física, cualquier cosa moral que se les presentara. Eran como sus tutores, también se le puede llamar. La ley, hermanos, dice el versículo 25 y 24, que es el tutor que nos guía a Cristo. De esta manera trabaja la ley y la promesa. La ley nos lleva y nos guía a Cristo. Es ese tutor que guió a aquellos primeros cristianos antes de que llegara la fe. Los cuidó, como decíamos, la ley nos cuida, nos enseña el carácter, nos enseña lo que es bueno, nos enseña cuáles son los límites que no debemos pasar. Es ese tutor que nos está cuidando. Y en el contexto de los griegos era esa persona, ese ayo que cuidaba a los niños, de llevarlos a la escuela, de cuidarlos física y moralmente. Pero cuando el niño ya había crecido, pues ya no necesitaba niñera, ya no necesitaba un tutor, ya no necesitaba el ayo. Lo que quiere decir Pablo es a los Gálatas, es que los judíos tenían ese ayo que era la ley, que los guió, que los cuidó, que les enseñó el carácter de Dios, las enseñanzas de Dios. Pero que ya cuando ellos ahora son adultos, ya no necesitan estar bajo ese ayo. Así como los niños necesitan un tutor, pero ya cuando cumplen la mayoría de edad, ya no necesitan ser cuidados. Ya se les enseñó lo que debían aprender. Entonces, cuando el niño crece, no es que el niño ya no va a querer las enseñanzas que él aprendió. Él no va a desechar la disciplina ni la experiencia que su tutor le dio. Pero ya no vive bajo el tutor. Sigue guardando las enseñanzas, sigue guardando la disciplina que recibió de niño, pero ya no está bajo el tutor, porque ya es grande. Y esta es nuestra relación con la ley, hermanos. Aprendemos de ella, recordamos nuestras lecciones, pero ya no vivimos bajo la ley. Ya no somos niños que dependen de la ley. En ese sentido, Pablo dice, ahora llegó la fe, y de esa dependemos. Así que, aunque ya no estemos bajo la ley, aunque ya no nos cuide la ley, aunque ya no nos guarde la ley, no la desechamos. No significa que ya desechamos sus enseñanzas. No significa que ya no queremos obedecer a Dios, que ya no importa la ley. Porque así como el niño aprendió y conoció, va a seguir hasta sus últimos días guardando esas enseñanzas. Sigue conservando todo lo que su tutor le enseñó, pero ya no está bajo su custodia. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la ley, a todos aquellos que hemos creído en Jesús, está escrita en nuestros corazones. La ley y esas enseñanzas que Dios nos ha dado, de ese tutor las tenemos en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos guía para cumplirlas. Pero ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo sus cuidados. Ahora estamos bajo la fe. Por eso dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese era su fin, que fuésemos justificados por la fe. Pero cuando llegó la fe, dice, ya no estamos bajo ayo, ya no tenemos un tutor, ya no estamos bajo la ley, dice la palabra. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente se lo voy a leer. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Otra vez se lo voy a leer. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ya están despiertos. Y es que, hermanos, algo que pasa aquí es que esta declaración es muy impactante. Más para los judíos que se les estaba predicando, que ellos decían que entre más obedecías, más cerca se estaba de Dios. Pero lo que dice Pablo aquí es, pues todos sois hijos de Dios por la fe. No dice por tu obediencia, dice por lo que creíste en su Hijo, en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, es una declaración muy, muy
de mucho privilegio para nosotros. Por eso la repetí hasta 3 veces. Quería ver si para usted también era de mucho privilegio. Porque Pablo dice que podemos considerarnos hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Y solo a través de eso. Y muchas veces decimos esto, sí, soy hijo de Dios, como si fuera cualquier cosa. Pero si nos ponemos a reflexionar, somos tan bendecidos. Porque incluso si Dios le hubiera placido llamarnos esclavos de su casa, seríamos aún así bendecidos. Pero la palabra no dice que somos esclavos, no dice que vamos a recoger los platos. La palabra nos llama hijos de Dios. O sea, vamos a estar sentados en la mesa, junto al Padre. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Y aunque a nosotros nos hubiera servido con tal de ser esclavos, con tal de estar en la casa, como usted recuerda la historia del hijo pródigo, dijo, con que me recibas como tu siervo, Padre, estaré mejor, porque estaré en tu casa y tendré alimento, que como estoy ahora entre cerdos, totalmente destruido. Miras la ley y comprendes qué tan pecaminoso es tu pecado, dijimos el viernes pasado. Comprendes que mereces el infierno al 100%. Y la palabra viene con esta hermosa declaración y te dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eres hijo. Estás sentado en la misma mesa que el Padre, disfrutando de su compañía. Significa que tienes una relación cercana de un Padre amoroso, con cariño, un lugar especial, con cuidado y atención. Así como el Padre ha recibido al hijo pródigo y le ha traído una buena vestidura, lo ha limpiado, lo ha hecho matar cordero, matar a becerro para hacer una buena fiesta. Así Dios nos recibe, hermanos, como si nosotros hubiéramos obedecido. Por eso más adelante dice, a los que somos bautizados en Cristo, somos revestidos de Cristo. Porque cuando Dios nos ve, cuando nosotros creemos en Dios, en Jesús, Dios ya no ve lo que hacemos, lo que hicimos, ni lo que hacemos, ni lo que vamos a hacer. Dios ve lo que hizo su Hijo. Y lo que hizo su Hijo merece herencia, merece gloria. Nosotros recibimos esa herencia a través de creer en Cristo. Merecemos ese trato de hijo en la mesa. Y ese trato no es cualquier trato. Y usted no me dejará mentir como madre, como padre. El niño puede ser un torbellino en su casa, ¿verdad? Y le hablan de la escuela, no, es que sabe que su hijo se portó bien mal y no sé qué. No, mi hijo, ¿cómo cree? Él es un pan de Dios. Así son las mamás, así son los padres, ¿no? Con los niños. No, de seguro le hicieron algo le debe haber hecho para que él actuara así. Y lo guardan, lo resguardan, porque es su hijo. Obviamente va a creerle primero a su hijo que a las otras personas. Le pregunto a un rey, ¿quién puede molestarlo cuando está dormido? El comandante del ejército le puede hablar y lo puede molestar. Va a decir, no, hombre, ni le hagas caso, estoy durmiendo. El rey de otro reino, no, después le hablo. Pero cuando su hijo llama a la puerta o llora desde el otro cuarto, ahí va el rey y se levanta. El rey está a los pies de su hijo. ¿Qué quieres, hijito mío? ¿Por qué estás llorando? Aunque sea por un vaso de agua. Ah, es que quiero agua. Ah, ahí tienes. El único que puede molestar al rey es el hijo. Y Dios nos dio, hermanos, la mayor identidad que usted pudo haber deseado. Ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, hermano. A lo mejor hay muchos, y en el ámbito que yo me muevo, hay muchos que trabajan para conseguir un título de ingeniero, de doctor, una maestría, y hay mucho, y se nota el orgullo, hermanos, porque hay maestros que me ha tocado que si no los llamas por doctor, por doctora, se enojan. Se enojan porque para ellos es el título máximo que han tenido. Se sienten orgullosos. Pero no hay mayor título, hermanos, que podamos tener que ser llamados hijos del Altísimo. No hay mayor título, hermanos. Y nadie lo merece.
Solo por Cristo es que lo tenemos. Solo por la fe en Cristo somos llamados hijos de Dios. Y creer significa mucho más allá de solamente saber que existe o decir que Jesús existe y crees lo que hizo. Se trata de poner tu confianza total en Él. Se trata de confiar plenamente en Él y, como dice el versículo 27, sumergirse en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Al igual que el bautismo en agua, la persona se sumerge en el agua completamente. Así que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos sumergidos, inmersos en Jesús. No se trata solo de mojarnos un poco, de chispearnos. Se trata de que ya no nos veamos nosotros. Se trata de que nosotros estemos totalmente sumergidos, bautizados en Cristo. Y cuando nosotros somos bautizados en Cristo, cuando realmente hemos creído y tenido fe, la gente ya no nos ve a nosotros, porque estamos sumergidos en el agua, sumergidos en Cristo. Solamente ven a Jesús. Y hermanos, es el bautismo que realmente salva. La palabra de Dios nos dice que debemos ser bautizados en agua. Y es un símbolo de que hemos decidido seguir a Cristo. Así como también queremos hacer la Santa Cena. Pero el bautismo que realmente nos salva es lo que pasa después de que te sumerges y emerges de ese lugar. Cuando crees realmente en Cristo, se refleja. Usted, hermano, puede meterse las veces que quiera en la quinta y va todos los días a las quintas y todos los días se bautiza. Todos los años esa hermanita la ve bautizándose. Ese hermanito lo ve bautizándose. Pero si no te bautizas en Cristo, si no crees, si no haces de Cristo tu vida, si no realmente te has sumergido en Cristo, no sé si ese bautizo o eso que hiciste es realmente algo verdadero. Por eso, ese es el bautismo que realmente nos salva, nuestra inmersión en Jesús, creer en Cristo. Amén. Una persona que decide seguir a Cristo, que se nota en su vida que Cristo ahora está en él, que ahora es revestido de Cristo. Hermanos, como dice en el versículo 27, de Cristo estáis revestidos. Si fueron bautizados, entonces tiene que ver a Cristo en ti, se tiene que ver que estás revestido de Cristo. Ya no se ve el hermano, ya no se ve la hermana, ahora solamente ves a Cristo en él. Y a veces yo creo que batallamos mucho, más que nada las mujeres, para saber qué ponerse cada día, ¿no? Al contrario de los hombres que, aunque no esté tan arrugado ya, que no huela tan feo, ¿verdad? Y es bueno venir vestidos, planchados, como la palabra dice, modestos, pero recordar que lo más importante es estar revestidos de Cristo, hermanos. Y no es una acción que tengamos que hacer, tienes que vestirte, no, sino la palabra aquí nos dice, aquellos que son realmente hijos de Dios, los que son bautizados en Cristo, ellos están revestidos. O sea, todo es una consecuencia de haber creído verdaderamente en Dios. Entonces, hermanos, recordemos que un cristiano está revestido de Cristo. Eso quiere decir que cuando la gente mira a la persona, mira a Cristo, mira que esa persona le pertenece a Cristo. Y el estar revestido de Cristo, como ahorita les decía, está en nuestra identidad. Ahora Dios, si Cristo es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Si Cristo tiene un libre acceso al trono de Dios, nosotros también. Si Él es justo delante de Dios, el Padre, nosotros también lo somos, hermanos. Si Él venció la muerte, creemos que también nosotros venceremos la muerte. No solamente se trata de una asociación pequeña, somos en Jesús, dice la palabra, revestidos en Cristo, hijos de Dios, bautizados, sumergidos en Cristo, creyendo y haciendo de Cristo nuestra vida. Y la gente cuando nos ve algo diferente, ve a Cristo en nosotros. Otra cosa de lo hermoso de esta palabra es que dice la palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo, hermanos. Fíjese que había una oración que hacían algunos judíos de ese día.
Ya sabe cómo eran los judíos, ¿no? Decían que le daban gracias a Dios de que no habían nacido ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Porque ellos realmente despreciaban a las personas, a los esclavos, a los judíos, a los gentiles y a las mujeres. Pero Cristo, hermanos, vino a derribar todas esas barreras. Y dice en unos comentarios, y se alarga más la lista. Dice, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús, ya no hay judío ni griego, ya no está el que predica y los que están en las sillas, no, todos somos uno en Cristo, hermanos. Ya no está el que lleva más años, el que lleva poquitos, ya no está el que se equivoca más o el que es más santo según él. Todos somos uno en Cristo y todos debemos vernos como uno en Cristo, hermanos. No debemos crear barreras como, ay, ustedes no, porque ese hermano ha pecado y no me quiero juntar con él. No, ya no creamos barreras, todos somos uno en Cristo, hermanos. Todos somos uno en Cristo, dice la palabra. Y esto no quiere decir que ya no exista hombre o mujer, ya no exista judío ni gentil. Lo que quiere decir Pablo es que ya no hay barreras para que haya una comunión, una unidad. Obviamente la palabra nos dice los roles del hombre, de la mujer, de las personas que van a predicar, de los ancianos. Habla mucho de lo que tiene que hacer cada uno. Pero lo que se ha roto es esa barrera para que haya comunión entre hombres, entre mujeres, entre judío, entre gentil, entre el esclavo, entre el jefe, entre el amo. Jesús vino a romper todas esas barreras de machismo, de racismo que había, hermanos. Y a veces tiran mucho, no, es que la iglesia es machista tal. Yo no veo a un Jesús así. Al contrario, veo a un Jesús que rompe barreras, que unifica, que llama a la comunión. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Y le dice Pablo a los Gálatas, ustedes que tanto están diciendo de que tienen que seguir la ley de Moisés, y lo dicen a los gentiles, les digo, ya no hay barreras, ya no hay distinción. En Cristo todos somos uno. No tienen por qué menospreciar ni a la mujer, ni al esclavo, ni al griego. Todos somos uno en Cristo. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces la cuestión está, hermanos, en si estamos de acuerdo con la ley, en si somos judíos o gentiles, en si somos esclavos o libres, en si somos hombre o mujer. La cuestión está en si somos de Cristo. Dice, si sois de Cristo, si realmente han creído, si realmente han nacido de nuevo, ya han puesto su fe en Cristo, son linaje de Abraham, o sea, herederos de la promesa. Y eso es nuestra realidad, hermanos. Eso es lo que la fe nos llama. La ley se nos ha dicho que nos guía, ha guiado a nuestros ancestros a la fe, a ser justificados por la fe. Y la fe, hermanos, nos enseña que ya no estamos bajo la ley, que somos hijos de Dios por lo que hizo el Hijo de Dios, que somos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, que somos revestidos de Cristo, que ya no hay barreras, todos somos uno en Cristo Jesús, y por lo tanto herederos de la promesa. Y esa es la palabra, hermanos, que hoy traemos, que hoy debemos recordar, hermanos, que debemos enseñar a los demás, y que como los Gálatas no debemos dejar que ninguna otra doctrina nos aleje de la doctrina que tanto hemos abrazado y que hoy se reafirma. Justificados somos por la fe en Cristo. Y la ley que es santa, queremos obedecerla no para salvarnos, sino por amor a aquel que la cumplió, sino por amor y querer ser igual a Dios, con un mismo carácter como Él, querer agradar a nuestro Dios. Ya no estamos bajo el ayo de la ley. Ahora somos uno en Cristo. Ahora somos bautizados en Cristo. Estamos revestidos de Cristo, hermanos. Así que
Póngase de pie en esta noche y vamos a agradecerle al Señor que nos recuerda estas verdades, que nos permite cerrar este capítulo, pero que nos recuerda que debemos no tomar a la ligera toda la palabra que hemos aprendido, no tomar a la ligera la gran herencia que hoy tenemos, que somos hijos de Dios, que estaremos sentados a la mesa con el Padre, que Él ha preparado y está preparando esas moradas para nosotros, y que todas estas verdades que hoy usted ha entendido, ha comprendido, lo lleven a alabar, a exaltar más al Hijo, a exaltar más a Cristo. Padre Santo, en esta hora quiero agradecerte que nos has recordado, Señor, que somos hijos tuyos. Nos has recordado que has dado la ley, Señor, para ser el tutor de la humanidad, hasta que llegara la fe, Señor, en la cual hoy estamos bajo ella. Hoy creemos, Señor, que somos salvos, no por las cosas que logramos hacer, o si llegamos a obedecerte. Creemos que somos salvos porque creemos en Cristo, porque somos bautizados en Cristo y somos revestidos de Cristo, Señor. Ayúdanos a tener una fe genuina, una fe fuerte que no se deje tambalear por cualquier evangelio nuevo que quiera venir, sino que sabemos que solo hay un verdadero evangelio, Señor. Y es que así como Abraham creyó y se le contó para justicia, así somos los hijos de Abraham, los hijos de la fe. A nosotros también se nos contó para justicia al creer en tu Hijo Jesucristo. Y es un gran privilegio, Señor, el ser llamado tu Hijo, el tener tu cuidado, tu atención, el tener el privilegio de muchas cosas, Señor. Realmente no hemos hecho nada. No nos merecíamos ni siquiera ser tus esclavos, Señor. Pero tú, como aquel hijo pródigo, nos recibiste, estando sucios, estando en nuestras perdiciones. Tú nos recibiste y nos revestiste, Señor. Hiciste fiesta. Es un amor que no comprenderemos, Padre. Pero tampoco es un amor que queremos dejar a un lado, que queremos pasar por alto. No es un amor, Señor, al que no se le dé importancia. Pues es tan hermoso el escuchar, el leer lo que dice tu palabra. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Has intervenido en la humanidad, Señor, porque sabías que no podíamos cumplir tu ley. Introdujiste la ley no para demostrarnos que debíamos ser condenados, no para condenarnos, no para decirnos, mira lo pecador que eres y eres condenado, sino mira lo pecador que eres, pero tengo un camino que puedes tomar, tengo una solución a eso. Solo tienes que creer en mi Hijo y serás tú también revestido de mi Hijo. Y entrarás a la casa y comerás junto a mí. Y gozarás de los privilegios que goza un hijo, de la herencia, del cuidado, del amor, de la atención que yo doy a mi hijo. No hay manera, Señor, de agradecerte. No hay manera de decir palabras que puedan expresar lo que sentimos, que puedan expresar lo que hiciste, Señor. Surgen muchas preguntas. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué escogernos a nosotros? ¿Por qué darnos la oportunidad a nosotros? Pero más allá de preguntarnos, adoramos tu bendito nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, que somos llamados tus hijos. Es el gran privilegio que nadie jamás pudo imaginarse. Nadie jamás pudo haber pedido, Señor. Es el parte de tu familia, pasar de ser enemigos. Tu palabra dice, ya no los llamo esclavos ni siervos, ahora los llamo amigos míos.
¿Acaso fue algo que yo hice? ¿Acaso fue algo que yo logré hacer? ¿Algo que pude hacer para tocar tu corazón? Claramente no fue así, Señor. Pues cuando veo dentro de mí solo veo pecado y más pecado. Como Jonathan, hasta cuando oro peco. Hasta cuando me arrepiento mal. Y me tengo que arrepentir de mi arrepentimiento. Cuando predico peco. Hay pecado dentro de mí, Señor. Jesús nos ha mostrado qué tan difícil es cumplir la ley cuando va más allá de lo físico y es lo que está internamente en nosotros. Pero el mismo Jesús nos ha mostrado que Él es el camino que podemos tomar. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el que nos lleva al Padre. Hoy por eso te adoramos, Cristo. Hoy por eso eres nuestra vida, nuestro tiempo. Y te pedimos que esa fe siga creciendo. Que lo que hoy entendemos lo sigamos comprendiendo y lo sigamos escarbando para conocer más de ti, Señor. Hoy te damos honra y gloria por la gracia que hemos recibido. Y adoramos tu bendito nombre, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos a ser obedientes. Obedientes. A ser sensibles a tu voz. Al escuchar todo lo que has hecho por mí, no hay más que quiera hacer que agradarte, Señor. No hay más que quiera hacer, Señor, que provocar una sonrisa en tu rostro, pues tú eres para mí todo, Señor. Pues tú me diste la vida y me rescataste. Tú me hiciste tu hijo. Y no tenemos cómo agradecértelo, Señor. Te damos gracias en esta noche. Ayúdanos a recordar esto todos los días. Recordar que hemos sido bautizados en Cristo, que hemos sido revestidos en Cristo, que ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos gozamos de lo mismo y somos siervos del mismo hombre. Te damos honra y gloria solo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la honra y la gloria y el honor, Señor. Queremos adorarte. Amén y amén. Gloria al Señor.